Hola, hola a todos los que se conectan. Un webinar para clientes, como lo hacemos todos los años, justo en esta época previa a el fatídico mes de los contadores, el fatídico mes de Mauricio, en donde se trabaja mucho, se descansa poco y todos estamos preocupados de esto que son los impuestos. Así que, como siempre, nos acompaña nuestro querido amigo Mauricio González, quien nos dará una cátedra hoy día con todas las actualizaciones, novedades, cambios, a qué ponerle ojo en esta declaración renta para que desde ya se vayan preparando. ¿Cómo está, Mauricio? Todo bien aquí con harto trabajo, contento aquí de acompañar a la gente aquí, tratarlo de dejar más o menos claros los conceptos de esta operación renta. No hay mucha variación en cuanto al año anterior, pero sí hay algunas cosas que hay que tener presente. Sí. Con ánimo. Con ánimo, con toda la energía. Se viene harto trabajo. Oye, Mauricio, bueno, yo ahí te voy a estar preguntando, por supuesto, algunas cosas. Seguro algunos de nuestros clientes también nos va a preguntar algo que tengan ahí como relevante a tener en consideración. Y, ¿qué otra cosa te iba a comentar? Ya, no, nada, démosle con con la presentación y empecemos, porque hay harto que comentar, harto que ponerlo en contexto, en definitiva, de lo que es esta operación renta. Dale nomás, Mauricio. Primero, ¿se ve la presentación? Perfecto, perfectamente. Perfecto. Oye, como siempre, yo no vengo solo, vengo siempre con una presentación adaptada al momento. ¿Ya? Vamos a hablar de la operación renta, ya del año tributario 2025, que corresponde al año comercial 2024. Eso es un concepto que tienen que tener claro. Hablamos de AT 2025 porque se declara ahora en abril del 2025, pero corresponde a las rentas del año comercial 2024. ¿Ya? Vamos con la primera parte, introducción y objetivo. ¿Ya? El objetivo de esta presentación es lograr obtener claridad sobre los aspectos clave, origen y efectos de la operación renta. Para ello, vamos a partir respondiendo una primera pregunta. ¿Qué es la operación renta? ¿Ya? La operación renta es un proceso anual donde las personas naturales o jurídicas deben declarar sus rentas afectas a impuestos. ¿Ya? Las personas naturales declaran todos sus ingresos tributables y están afectos al impuesto global complementario. Me refiero a personas naturales residentes en Chile. ¿Ya? Y las personas jurídicas declaran su utilidad o pérdida tributaria y están afectas a impuesto de primera categoría, que esta es la abreviación, IDPC. ¿Ya? Esos conceptos están definidos en otras charlas que he dado o cursos, por si quieren profundizarlos, ¿ya? Personas naturales pagan impuesto global complementario, personas jurídicas o empresas pagan impuestos de primera categoría, generalmente. Yo acá meto la cuchara al tiro y una de las cosas que hay que dejar claras desde ya es que si ya no se hizo nada el año pasado, ya es tarde, ya está el año cerrado y ahora solamente viene más adelante una mención en justo ya, eso. Perfecto, pero yo va a partir, las malas noticias. Ya, perfecto. Entonces, ya, esa es la primera definición, ¿ya? Después viene la segunda, que es ¿quiénes están obligados a declarar? ¿Ya? Están obligados al proceso de declaraciones juradas anuales y declaración anual de impuestos todas las personas jurídicas o contribuyentes de primera categoría. Es decir, las empresas en su totalidad están obligadas a declarar. Hayan tenido movimientos, hayan tenido pérdida, hayan tenido utilidad, hayan pagado sueldo, hayan tenido ventas o no, deben declarar. Si es que no, han hecho término de giro. ¿Ya? Entonces, todas las personas jurídicas están obligadas a hacer la declaración anual de impuestos. Esa es una primera conclusión. ¿Ya? En cuanto a las personas naturales, ¿ya? Están obligadas a la declaración anual de impuestos quienes obtengan rentas adicionales a un solo empleador durante un año comercial. Es decir, una persona que solamente tuvo rentas por sueldos, no tuvo ni una inversión, ni una boleta de honorario, nada, no está obligada a declarar anualmente, sin perjuicio de que es recomendable que lo haga, ¿ya? Para acreditar renta. Muchas veces esta persona que tuvo un solo empleador tuvo rentas variables, ¿ya? Un mes ganó 3 millones, otro mes ganó 1,5 millones,
pero tuvo rentas variables, al declarar, al reliquidar anualmente, generalmente les genera una devolución, así que les conviene declarar, aunque no están obligados, ¿ya? Las rentas que declaran son las rentas percibidas durante el año comercial anterior. Es decir, ahora en abril del 2025 se declaran las rentas entre el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, ¿ya? Están obligados a presentar una declaración jurada anual, que es la 1929, quienes posean inversiones en el extranjero al 31 de diciembre del año declarado. Es decir, quienes tenían inversiones en el extranjero al 31 de diciembre deben presentar la declaración jurada 1929, sean personas naturales o jurídicas, ¿ya? Hayan o no obtenido rentas producto de ellas. Puede ser que una persona solamente tenga una propiedad en el extranjero a nombre personal, no generó ningún arriendo, igual debe presentar la declaración jurada 1929. O que solamente tenga inversiones, no hizo ningún rescate, ninguna venta, pero de todas formas tiene que presentar la declaración jurada 1929. ¿Ya? Y además deben presentar el formulario 22 de forma consistente. Si en esta declaración jurada 1929 de inversiones en el extranjero yo declaré que obtuve rentas, ¿ya? Estas rentas deben ser consistentes con lo que uno declara en el formulario 22. ¿Ya? Pues aquí, en este punto, vemos quiénes están obligados. Aquí, a esta altura, ustedes ya podrán deducir si tienen que presentar o no. Sigamos. ¿Ya? ¿Qué pasa si que no declaro? ¿Cuáles son los riesgos o sanciones por incumplimiento? ¿Ya? Riesgos o sanciones por no declarar dentro de los plazos legales. ¿Ya? El no presentar declaración anual de impuestos dentro de plazo trae los siguientes efectos. El primer efecto, que nadie se fija muchas veces, extiende el plazo de prescripción para la fiscalización por parte del Servicio de Impuesto Interno de 3 a 6 años. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que no declaró el año comercial 2018, en abril del 2019, todavía corre riesgo de ser fiscalizado, porque como no declaró, el plazo normal de prescripción es 3 años, pero si uno no declara dentro de plazo, ese plazo se extiende hasta 6 años. ¿Ya? Eso es una consecuencia de no declarar, ¿ya? Que queda más tiempo susceptible de ser fiscalizado, más multas e intereses, más tendría que pagar en caso de que le detecten alguna diferencia de impuestos, ¿ya? Inmediatamente, al no declarar, queda calificado internamente, dentro de los controles de impuesto interno, como no declarante, ¿ya? Lo que aumenta probabilidad de ser fiscalizado mediante citación o en ocasiones con giros automáticos de impuestos, ¿ya? Por ejemplo, si impuesto interno tiene la suficiente información como para determinar que una persona obtuvo rentas tributables y que no las declaró, podría en ocasiones pasar directamente a un giro, el cual hay un tiempo para apelarlo, o también puede iniciar un proceso de fiscalización con citación, ¿ya? Y aumentan las probabilidades al no declarar, ¿ya? En caso de empresas, pierden la opción de utilizar el beneficio de reinversión de utilidades, ¿ya? Las empresas tienen un beneficio tributario que pueden rebajar la base imponible si la reinvirtieron en la propia empresa, pero ese ejercicio de ese beneficio solamente se puede ejercer dentro de los plazos para declarar, ¿ya? Además, se generan multas e intereses por el periodo de atraso en la declaración. Es decir, si uno no declaró dentro de plazo, desde ese momento se empiezan a devengar multas e intereses hasta que declare. En ámbito financiero, perderá oportunidad de acreditar rentas ante bancos e instituciones financieras. Hoy en día casi a nadie le dan un crédito de consumo o hipotecario si es que no acreditan la presentación de declaraciones anuales. Eso vamos por el ámbito financiero, pero también es relevante. Entonces, estas son las sanciones a nivel global por no declarar dentro de los plazos legales. ¿Ya? Y estos son el objetivo, como les decía, es ver los aspectos claves, origen y efectos de la operación renta. Ahora vamos a aspectos claves de esta operación. ¿Ya? Vamos a hablar de novedades, plazos de presentación y determinación de los valores a declarar. ¿Ya? Primero, novedades de esta operación renta. ¿Ya? Ahí, en cuanto a las declaraciones juradas, hay ciertas modificaciones a algunas declaraciones juradas que presentan los agentes retenedores, ¿ya? Que no son una obligación de las personas naturales. Por ejemplo, hay una declaración jurada que se llama Declaración Jurada 1835, que es sobre los bienes raíces arrendados. En esta declaración, generalmente los corredores de propiedades están obligados a informar los valores de arriendo de todas las propiedades que administran,
¿ya? Por ejemplo, tienen que decir, este fue el arrendatario, esta fue la propiedad arrendada, este fue el arrendador, ¿ya? Y deben identificar todas las rentas que este arrendador percibió durante el año, de acuerdo a la información que ellos manejan, ¿ya? Cada vez ha sido más exigible esta presentación. Antiguamente los corredores no la presentaban demasiado, hoy en día sí la están presentando porque Impuesto Interno ha puesto mucho énfasis en esta declaración. De hecho, hubo una modificación donde ahora se informa al arrendador, antes se informaba al propietario, pero a veces el propietario no necesariamente era el que tenía derecho a percibir esa renta, sino era un mandatario o un usufructuario. Aquí agregaron la palabra mandatario en esta declaración, ¿ya? Sí, pero, bueno, esto es bien importante porque todos los que ya tenían inversiones en propiedades el año pasado se dieron cuenta que había que llenar asistente. ¿Cómo se llama? Formulario amigo, el formulario de ayuda. El asistente de arriendos. El asistente de arriendo, famoso. Sí. Entonces ahí salía algo de esta información y si no uno tenía que llenarla manualmente, pero en definitiva lo que partió realizándose el año pasado era este asistente para incorporar los arriendos y de esa manera cumplir con la ley, que ya lleva hartos años, pero que hasta el año pasado no había sido del todo efectiva en su cumplimiento. Exactamente. Ya aparecieron otras modificaciones en las declaraciones juradas 1948, 1922, 1949, que son declaraciones que presentan los bancos o los brokers o ciertos administradores de fondos de personas, ¿ya? O de empresas, que van a ingresar unas líneas de utilidades, pueden haber repartido dividendos, retiros o dividendos, que hayan pagado un impuesto sustitutivo, que se llama ISIF, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si por X motivo ustedes tienen inversiones, no sé, en LATAM, en Cencosud, Soquimich, u otras sociedades no controladas o no controladas, puede ser que parte de esas utilidades, esos dividendos que perciban, hayan sido utilidades que pagaron impuestos sustitutivos. Por lo tanto, esas utilidades no van a ser tributables, ¿ya? Eso se puede ver en los certificados de dividendos, ¿ya? Si en el certificado dice que está en el sector que dice rentas con tributación cumplida, va a haber un recuadro que dice, y si ese dividendo viene con tributación cumplida, no tienen que incluirlos en su global complementario. La propuesta de todas formas igual no se los va a tomar, ¿ya? Pero sepan que esa es una modificación que puede aparecer en los dividendos que percibieron durante el año 2024, ¿ya? Esas son principalmente las modificaciones en declaraciones juradas. Modificaciones. Hay nuevas declaraciones juradas, ¿ya? Estos son toda responsabilidad de los agentes retenedores, no son responsabilidad de las personas naturales, pero sí es importante que las sepan, ¿ya? Hay una nueva declaración jurada que se llama la declaración jurada 1958. Esta aparece este año, ¿ya? Y la 1959, ¿ya? Esta habla sobre cuentas financieras relacionadas con personas con residencia tributaria en el exterior, ¿ya? Aquí, esto en teoría no debiese afectar a los residentes en Chile, sino a los residentes en el exterior. Aquí los bancos tienen que informar qué personas con residencia en el extranjero tienen cuentas en Chile, ¿ya? Eso puede afectar a no residentes, ¿ya? En Chile. También puede haber un chileno que haya perdido la residencia, pero que mantuvo una cuenta acá. Y si el banco sabe que es no residente, lo va a informar. ¿Ya? Es bien sofisticada esta declaración, pero es nueva. Y hay otra declaración que puede afectar a más personas o emprendedores, que es la declaración jurada 1959, ¿ya? Que es sobre abonos recibidos en cuentas financieras según el artículo 85 del Código Tributario. ¿Y cuál es esta? La famosa declaración de las 50 transferencias, ¿ya? Instruye la obligación de informar a quienes reciban más de 50 bonos en las cuentas financieras del titular provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes, o que dentro de un semestre presenten menos de 100 abonos, personas, entidades diferentes, ¿ya? Entonces, si una persona recibió más de 50 transferencias en un mes de distintas cuentas, el banco le va a informar a Impuesto Interno. Esta persona no le va a informar quiénes le transfirieron, no va a dar detalles, solamente va a dar cantidades. Va a decir, esta persona recibió 60 transferencias por un total de 10.500.000, por ejemplo, en el mes. Entonces, con esa información, Impuesto Interno puede suponer que esta persona tiene un negocio, ¿ya? Y puede que le manden una carta de invitación a explicar por qué recibe esto todos los meses, ¿ya? O por qué dentro de un semestre
recibió transferencias desde 100 cuentas distintas de la misma forma, ¿ya? Todos estos, los que tienen que informar son los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguro, entidades privadas de depósito y custodia de valores, ¿ya? Deben presentar desde julio del 2025, ¿ya? Ojo con eso, esa es nueva, ¿ya? Hay una nueva tabla de impuesto global complementario, que esta es la tabla que ustedes deben manejar este año, ¿ya? Aquí, como saben, el impuesto global complementario de las personas naturales es progresivo, ¿ya? Mientras más se gana, más se paga, ¿ya? La persona que obtuvo rentas inferiores a 10.901.000 no paga impuestos. El siguiente tramo, los que ganaron entre 10.901.000 y 24 millones, pagan el 4%, pero tienen una rebaja que corresponde al 4% de este tramo anterior. Solamente paga el 4% por lo que excede los 10 millones. Y así sucesivamente, ¿ya? Este cuadro es clave para las personas naturales y este es el que rige para esta operación renta. Así que ahí le pueden sacar un pantallazo, lo que quieran, ¿ya? Pero este es clave para que vayan calculando sus impuestos personales, ¿ya? Hay asistentes que, si bien no son nuevos, ¿ya? Vienen con algunas modificaciones, ¿ya? Por ejemplo, el asistente de arriendo de bienes raíces, que hablaba recién Sergio, ¿ya? Aquí en este asistente, que apareció desde el año anterior, que muchas personas pensaron que desde el año anterior se debe pagar impuestos por los arriendos, pero siempre se tuvo que pagar, ¿ya? Siempre se tuvo que pagar, ¿ya? Pregunta varias cosas. Mucha información va a aparecer automáticamente, porque el impuesto interno ya sabe qué propiedades tienen las personas generalmente. A veces hay algunos errores, pero en general, el impuesto interno sabe cuántas propiedades tú tienes como persona natural. Bueno, de estas propiedades te va a preguntar las contribuciones, si tú las pagaste por impuestos internos, también te van a aparecer automáticamente. Estas contribuciones te sirve identificarlas porque te pueden servir como rebaja a la base imponible para pagar impuestos o incluso a veces como crédito, ¿sí? Te van a rebajar el impuesto, ¿ya? Aquí te pregunta si tú esta propiedad la pusiste en arriendo, te pregunta si es de FL2. Sabemos que son de FL2 solamente las dos propiedades más antiguas habitacionales que tengan menos de 140 metros cuadrados construidos, ¿ya? Te pregunta si es de FL2, pero solamente pueden ser de FL2 las dos más antiguas, ¿ya? Te pregunta si la tienes en arriendo, si la diste en usufructo, ¿ya? Si hay una opción que se llama aquí de uso personal, si es que la usas solamente para vivir o la tienes desocupada, ¿ya? Todas estas opciones te las pregunta, siempre con el principio de la buena fe, ¿ya? Esta información de los arriendos y el arriendo anual actualizado te va a aparecer automáticamente si es que tu propiedad está puesta a través de un corredor de propiedades, ¿ya? Eso va a aparecer automático los valores. No te va a dejar la opción de editarlos, ¿ya? Y esto apareció este año, por lo visto. Aún no nos ha tocado usar el asistente porque todavía no empieza a abrir, pero por lo visto está sacando como un valor por metro cuadrado. Y ese indicador de valor por metro cuadrado quizás pretenda algo impuesto interno con eso, ver que si están devaluados los valores de arriendo o están sobreestimados. No sé qué pretenderá con ese nuevo ítem, ¿ya? Pero este es el asistente de cálculo de bienes raíces. Este va a aparecer siempre, antes de llegar al formulario 22 le va a aparecer este asistente, ¿ya? Y hay otro asistente, que es el asistente por venta de bienes raíces, ¿ya? Que este es para controlar la tributación del mayor valor cuando uno hizo venta de propiedades, ¿ya? Aquí te hace varias preguntas. Te pregunta si es casa, departamento, oficina, si es una subdivisión de terreno. Aquí esto te pregunta primero por la presunción de habitualidad. Por ejemplo, si es casa, departamento, oficina o terreno, aquí si tú vendiste antes de un año, no puedes utilizar el beneficio de las 8.000 UF. Pero si es subdivisión de terreno, ¿ya? Tienes que esperar 4 años para hacer esa vez. Así que ojo con eso. ¿Ya? Aquí te pregunta la fecha de adquisición, que muchas veces sale automáticamente. Si no sale automáticamente, tú tienes que indicarla. Aquí es importante, por ejemplo, si son propiedades adquiridas antes del 2004, ¿ya? Todo el ingreso es no renta. Ahí no tiene el límite de 8.000 UF. Entonces, si la propiedad es muy antigua, anterior a 2004, como les digo, todo el ingreso que por la venta va a ser ingreso no renta. Ojo con eso. Te pregunta la fecha de enajenación. Aquí con esta información, Impuesto Interno calcula si hay presunción o no de habitualidad, ¿ya? De hecho, aquí te responde automáticamente esto. Transcurre un año entre compra y venta. Te lo responde, sí o no.
o 4 años según corresponda, si es de este sector de acá, ¿ya? También es importante para el beneficio de las 8.000 UF saber si tú se lo vendiste a un relacionado o no. ¿Ya? Si tú se lo vendiste a un relacionado, no puedes, aunque haya pasado un año, no puedes utilizar el beneficio de las 8.000 UF. Ahí tienes que pagar impuestos al complementario normal. ¿Ya? ¿Ya? Y esta te pregunta si es del giro o del negocio del giro. Se refiere a si tú estás estructurado como empresario individual. Muchas personas naturales optaron por pagar impuestos en primera categoría con su RUT personal y ahí tienen puestos todos los arriendos o muchos arriendos menos los de FL2. ¿Ya? Entonces, esta persona tiene que poner ahí que sí, que pertenece al giro, porque no va a ir a pagar global complementario, sino que va a ir a la contabilidad, a pagar primera categoría. Si tú le pones sí en esta opción, ahí no te va a ir no vas a ir a pagar impuesto global, sino que tiene que ir a tu contabilidad. ¿Ya? Ahí tienes que hablar con tu contador para que esos arriendos se incluyan en la contabilidad. Solamente si tienes iniciado actividades como empresario individual. ¿Ya? Así se usa este asistente. Y esas son ciertas novedades de esta operación renta con lo que se van a encontrar ahora desde el 1 de abril en adelante, pese a que les voy a recomendar no declarar esos días. ¿Ya? Ya, vamos a los plazos. Plazos. Hay 3 tipos. Oye, Mauricio, no sé si te parece responder algunas preguntas porque de repente ¿sí? Vamos a ir quedando medio desfasados con la temática. Hay algunas preguntas como ¿a qué se refiere con relacionado? Aquí son relacionados los ascendientes, ¿ya? Los padres o la madre, o los descendientes, los hijos. Ahí está un nivel de grados, hasta los nietos incluso llegan, ¿ya? No tengo claro en la memoria, pero son relacionados generalmente los familiares, los descendientes, los ascendientes. Los hermanos en la práctica no son considerados relacionados, ¿ya? Pero, o también cuando uno la enajena a una sociedad donde uno mismo participa. Por ejemplo, yo soy dueño de una empresa, o en gran medida, o tengo control sobre esa empresa, ¿ya? Y le vendo una propiedad mía a mi empresa, ¿ya? Esa venta es una venta a un relacionado, es como que la estoy vendiendo yo mismo, solo que se la estoy vendiendo a la empresa donde yo soy el dueño. También se considera relacionado. Las normas de relación son bien complejas, pero generalmente apuntan hacia entidades que uno mismo controla o cuando son hijos, que en el fondo los hijos son como parte de uno. Hacia arriba se ve menos frecuente de que los hijos le transfieran a los padres, pero cuando son relacionados, ahí como se entiende que no hay una enajenación real de fondo, ¿ya? Porque muchas veces no se paga ese valor o son donaciones encubiertas, sino que tienen otras intenciones, no se beneficia con este tema de la 8.000 UF. No sé si se entendió. Sí. Eso. Oye, perfecto. Hace un ratito atrás Christopher preguntaba, ¿esto aplica de la misma manera tanto para personas jurídicas como personas naturales? No recuerdo respecto a qué se refería en su minuto, pero por eso nos va pasando de que vamos avanzando y pueden quedar cosas... Sí, esta asistente de arriendos es solamente para personas naturales, ¿ya? Solamente para personas naturales. Porque las empresas determinan sus rentas en base a contabilidad completa, ¿ya? No pagan impuestos sobre el arriendo, sino pagan impuestos sobre la utilidad que les dio ese arriendo. La empresa tiene la oportunidad de reflejar el ingreso por arriendo, pero también rebajar gastos, y entonces tributa por la utilidad, que es lo que dijimos al principio. Las empresas solamente pagan por un resultado, pero las personas naturales por ingresos. Entonces esto aplica solamente para personas naturales. Y lo mismo en el beneficio de la 8.000 UF. Este beneficio de las 8.000 UF es solamente para personas naturales. Eso. Perfecto. Erwin preguntaba hace un ratito atrás, si no declaré un año anterior, ¿puedo declarar ahora ese año que no lo hice? Sí, puede declarar. Le van a cobrar alguna multa o interés, pero puede declarar. Claro, lo que ocurre sí es que no se declara en el año actual, sino que se declara en función del año pasado, todo lo que pasó en ese momento que no se declaró. Exactamente, puede declarar atrasado. Es normal a veces presentar declaraciones atrasadas, así que le va a calcular alguna multa de intereses, pero mejor declarar tarde que nunca. Porque tiene 6 años de impuesto interno para revisar ese año que no se declaró. Sí. Rodrigo precisamente dice que el año pasado la información de los arriendos no aparecía hasta el 20 del mes, así que tenía que pagar harto más y después se ajustó. Así que eso va en línea con lo que tú decías, que es mejor
demorarse un poquito en hacer la declaración. Exactamente. Más adelante vienen esas recomendaciones, pero así es. Es un buen spoiler. Bien, ya, y últimas dos, Sí, rapidito. vale. En el asistente de arriendo, cuando se selecciona la opción de usufructo, asumo que no se debe poner el valor de arriendo, ¿si es correcto? Sí, el sistema general, si tú le pones usufructo, no te preguntaría el valor de arriendo. Si te lo pregunto, lo pones igual, pero no te lo va a considerar como en los cálculos, ¿ya? Pero en estricto rigor, la persona usufructuaria tendría que incluirla, ¿ya? Claro. Ojo con eso, ya la persona no lo declara el dueño, pero sí el usufructuario. ¿Ya? Sí el usufructuario. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Hay hartas preguntas sobre inversión, así que avancemos porque seguramente más de alguna cosa vas a mencionar. Algo vamos a nombrar de inversiones. Claro, así que para que las preguntas queden ahí para el final respecto a eso. Antes de que avances, voy a pasar un aviso que si no me van a pegar, pero es sobre tus cursos, que son tan buenos. Ya hicimos un primer curso que era impuestos para inversionistas, después hicimos unos impuestos desde cero y también para pymes, que salió como requerimiento del público en su minuto. Y bueno, lo que estamos haciendo en esta oportunidad es ofrecer estos 3 cursos con un 40% de descuento, queda por ahí por cerca de 89,000 pesos los 3 cursos, así que aprovechenlo. Si es que alguien además tiene su gift card, puede aprovecharlo. Y para los que no estén viendo en YouTube, que vamos a subir esta información a YouTube, vamos a dejar el link para que puedan comprar este pack de cursos que es muy bueno, muchas horas de conocimiento y muchas horas de comprensión sobre lo que son los impuestos, para que lo tengan en cuenta y sea una buena base para hacer esta operación renta 2025. Vamos, volvemos entonces, Mauricio. Vamos. Plazos del formulario 22. ¿Ya? El formulario 22 es el formulario donde se declaran anualmente los impuestos. ¿Ya? Y hay 3 tipos de declaraciones. Las declaraciones con pago, donde uno fue a declarar, revisó el formulario y llegó a la conclusión de que tiene que pagar una diferencia. ¿Ya? Esa declaración vence el 30 de abril. Uno puede pagar hasta el 30 de abril a las 23:59. ¿Ya? Si no, después ya se atrasó. Ya tiene que pagar multa de interés. El siguiente tipo de declaración es la declaración con devolución. Uno fue a declarar y vio que con los PPM, que son los pagos provisionales, con el impuesto único del empleador, o con las retenciones de boletas de honorario, o con los créditos que vienen de los dividendos, le dio un saldo a favor. Significa que va a solicitar una devolución de impuestos. ¿Ya? Esa declaración generalmente vence el 9 de mayo del 2025, a veces vence el 10, a veces el 8. Todavía no sale como un pronunciamiento oficial de impuesto interno de cuándo vence. Me dijeron por ahí que el día miércoles va a salir ya los plazos efectivos, pero generalmente anda por ahí. ¿Ya? Y están las declaraciones calzadas. ¿Ya? Las calzadas son aquellas declaraciones que no tienen pago ni devolución, que son declaraciones que al final da un monto cero como resultado final de la declaración, y esas también vencen el 9 de mayo del 2025. ¿Ya? Entonces, generalmente, cuando nosotros asesoramos clientes, le damos prioridad a las con pago y después vamos viendo las con devolución porque tenemos un poquito más de plazo. Entonces, eso para que sepan. ¿Ya? Valores a declarar. Aquí, esto se puede alargar mucho, pero vamos a tratar yo lo estoy tratando de resumir. Primero vamos a ver qué tipos de rentas se declaran en el formulario 22 y después algunos beneficios tributarios que sería bueno que puedan analizar. Entonces, para ver los valores a declarar, vamos a tomar el mismo formulario 22. ¿Ya? Mauricio, parece que no estabas presentando de nuevo, parece que no compartiste. A ver, ¿se cortó recién? No, desde cuando yo puse la otra presentación. Quizás te interrumpí ahí, te saqué. Vamos a dejar de compartir aquí y voy a volver a compartir. Tenéis que avisar. Yo estaba inspirado aquí hablando. Está muy bien, ahí muy atento, así que fantástico. Ya vamos. Ahí estamos, perfecto. Ya, aquí estamos. Entonces. Gracias, Jorge. Gracias por avisar. Si estábamos hablando aquí de los plazos, que les dije, esto es lo que no se dio. Estos son los plazos, están las declaraciones con pago, que vencen el 30 de abril, las declaraciones con devolución, que vencen hasta el 9 de mayo, y las calzadas, que vencen hasta el 9 de mayo. Esto fue lo que no se dio. Claro. Ahora vamos a los valores a declarar, ¿ya? Valores a declarar.
son los mismos que se ven en el formulario 22. Aquí se los voy a nombrar y les voy a comentar si esta información generalmente es automática o si ustedes tienen que digitarla manualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de rentas se declaran en el formulario 22? De aquí esto es línea por línea, todo lo voy a nombrar bien globalmente, pero es importante que lo sepan. En la línea 1 se declaran todos los retiros o remesas a efecto global, es decir, cuando ustedes participan en sociedades que son limitadas, que son sociedades de personas. Puede ser EIRL, ya que es una sociedad de un solo socio, o una sociedad limitada donde son 2 socios, pero son sociedades de personas, ¿ya? Aquí es la sociedad la que tiene que hacer una declaración jurada de retiros. Esta información generalmente es automática, ¿ya? Pero a veces ustedes son dueños de empresa o participan en una empresa, el contador de esa empresa o el responsable no ha hecho esa declaración jurada el 1 de abril, por X motivo, se atrasó, no ha cerrado el balance, o por miles de razones, o se enfermó, miles de razones. Puede ser que el contador, cuando ustedes vayan a declarar el 1 de abril, no haya declarado. Esas declaraciones de retiro vencen esta semana, ¿ya? Vencen algunas, como son sociedades de personas, vencen el 28 generalmente, ¿ya? También puede ser el 26 de marzo. Entre esos 2 días vencen las declaraciones de retiros. Entonces, si alguno de ustedes es dueño o participa en una sociedad de personas, que son las sociedades limitadas, generalmente tienen que confirmar con su contador si ha hecho esta declaración de retiros. ¿Ya? Esta información, si el contador hizo la declaración de retiro, va a aparecer automáticamente. Esta depende mucho de las empresas, ¿ya? Y estos retiros, como lo mismo aquí en la línea 2, son los dividendos, que son por la participación en sociedades de capital. ¿Cómo son? Las SPA, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas. Estas de presencia bursátil, si usted tuvo un Sokimich, LATAM o cualquier empresa que es sociedad anónima abierta y que repartió dividendos, esos dividendos los van a incluir en una declaración jurada y les va a aparecer a ustedes de forma automática. Tanto los retiros como los dividendos, que van en la línea 1 y 2, ya vienen con ciertos créditos, que son el impuesto que ha pagado la empresa. Ya hay muchos tipos de créditos, que no vamos a profundizar en eso, pero estos créditos les juegan a favor para después rebajarlo del impuesto global complementario. ¿Ya? También les pueden tributar global por gastos rechazados por las empresas donde participan, ¿ya? Si por X motivo en una fiscalización alguien se dio cuenta de que la empresa pagó gastos que eran del socio, ya que le arregló la camioneta al socio que no tiene nada que ver con la empresa, o le pagó un hotel de vacaciones al socio, son gastos rechazados. Entonces la empresa no puede utilizarlo como gasto y tiene que incluirlo en la base imponible de los socios, pagando un recargo incluso del 10%. ¿Ya? Ahí van los gastos rechazados. ¿Ya? Rentas presuntas o de tercero, por ejemplo, rentas de explotación de bienes raíces agrícolas, de transporte terrestre, rentas que tienen tributación presunta, van en la línea 4. Esto también viene de una declaración jurada todos estos puntos son automáticos, automático. Esto también, porque depende de una declaración jurada que tiene que hacer la sociedad que está acogida a renta presunta. ¿Ya? De aquí vienen otras rentas, por ejemplo, del arrendamiento, ¿ya? De propiedades. Todas las rentas de arrendamiento van acá. Esa no es automática, depende de cómo hayan llenado ustedes el asistente, ¿ya? Aquí también otras rentas determinadas sin contabilidad completa. Todo está dentro de la línea 5. Hay muchos conceptos, ¿ya? Rentas por participaciones en ciertas comunidades, por ejemplo, ciertas sucesiones. Esto tampoco es automático. Tienen que llenar aquí la proporción que les corresponda de esa sucesión. Otras empresas, acogida al régimen de renta presunta, rentas esporádicas y otras rentas. Casi todas las rentas que no se determinan automáticamente o que son obtenidas por entidades sin contabilidad se declaran acá. Estas son un poquito más complejas, ¿ya? Porque no son automáticas en su mayoría, se declaran en la línea 5, pero en los distintos códigos, ¿ya? En la línea 6 van las rentas por la participación en empresas de régimen ProPyme transparente, que son las del régimen 14D número 8. Hay empresas de primera categoría donde uno es dueño del 100% o en 50% o en otro porcentaje,
que no pagan impuestos de primera categoría. Todos estos conceptos que pueden ser muy técnicos están profundizados en los cursos y más detallados y más didácticamente explicados, ¿ya? En el caso de propiedad transparente se asignan directo al socio y van al global complementario. Y la empresa no paga impuestos de primera categoría, ¿ya? Las rentas de honorarios van aquí en el número 7, pero estas vienen de un recuadro que se llena automáticamente, generalmente, pero depende mucho de que todos los clientes a los que ustedes le emitieron boletas hayan hecho la declaración jurada que corresponde, ¿ya? Por eso no es bueno, porque el día primero pueden encontrarse que solamente 3 de sus clientes con boletas de honorario declararon, y son 10 o son 5. Entonces, si declaran acelerados el 1 de abril, después cuando presenten atrasados los otros clientes, se van a encontrar con diferencias con el formulario observado y con retenciones de devoluciones o con diferencias de impuestos con multas de interés, ¿ya? Rentas de capital inmobiliario. Aquí van las rentas por mayor valor en rescate, en enajenación o rescate de cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión o enajenación de acciones y derechos sociales, ¿ya? Aquí van todas estas rentas. Las rentas por dividendos, si uno tiene, cuotas en fondos de inversión que reparten dividendos o en acciones que reparten dividendos, los dividendos van a aparecer acá, automáticamente por declaración jurada. Pero lo que no aparece automáticamente, tristemente, y aparte que es muy complejo, son las ganancias de capital, ¿ya? Si uno compró acciones que no son de presencia bursátil, ¿ya? O sean de presencia bursátil, todavía el sistema no calcula automáticamente el mayor valor tributable cuando uno vende o rescata, ¿ya? Ahí hay un trabajo un poquito duro de análisis, porque uno tiene que tener cuándo compró, cuándo enajenó, calcular el mayor valor, pero descontando la corrección monetaria de la adquisición. Ese cálculo es un poco manual, ¿ya? Sin perjuicio de que aquí igual algunos valores te los declara automáticamente el sistema. Por ejemplo, los intereses de depósito a plazo, eso funciona bien. Los mayores valores de fondos mutuos también funciona bien. Lo que no funciona automáticamente bien son las ganancias de capital por venta de acciones, ¿ya? Por venta de acciones o por venta de cuotas de inversión, ¿ya? De fondos de inversión, ¿ya? Aquí van los rentas de capital inmobiliarios en esta línea. Aquí va el mayor valor de fondos mutuos, ¿ya? O que se determine. Aquí van los retiros de excedentes de libre disposición. Eso significa ELD, ¿ya? Que van aquí, ¿ya? En el 1871, ¿ya? También van ciertas rentas exentas de global complementario. Esas rentas se ven de forma poco frecuente. A veces, por X motivo, uno recibe una renta exenta de global, que no va a pagar global, pero sí se considera para determinar la base. Aquí, rentas comprendidas 57 libres. Por ejemplo, hay un beneficio tributario que una persona que solamente recibe sueldos, pero que tuvo intereses lo único que tuvo, aparte de los sueldos, tuvo intereses por depósito a plazo o por rescate de fondos mutuos, y esos intereses o ganancias no superaron las 20 o 30 UTM, no van a pagar impuesto global complementario, ¿ya? Pero si tiene otras rentas, sí tiene que declararlas acá, ¿ya? Por eso este año, esto es nuevo, esta separación la hizo este año, para poder ver en qué casos es tributable y en qué casos no, ¿ya? Retiro de dividendo por empresa informal, sociedad administradora de fondos de inversión, también. Esto también es nuevo, también apareció este año, ¿ya? Las empresas que administran fondos de inversión o fondos mutuos también reparten ciertos dividendos, y estos dividendos van a aparecer acá. Y también pueden venir con créditos asociados. Todo esto es nuevo. Retiros de excedentes de libre disposición, otras rentas exentas de global complementario. Este es el mundo más complejo. Generalmente la línea 9, la 8 y la 5 necesitan un poquito más de asesoría. Otra renta de fuente chilena, aquí cualquier renta que no clasificamos anteriormente, que ustedes hayan percibido, se declara en la línea 10. Ustedes quieren reconocer una renta que no quedó calificada, la declaran en esta línea, en la línea 10. Otras rentas de fuente chilena, ¿ya? También está el mayor valor en la enajenación de bienes raíces. Esto es cuando ese mayor valor quedó grabado con impuesto global complementario. Es decir, ya agotaron las 8.000 UF. Si ustedes generan otra ganancia, ahí ustedes tienen una opción, pagar el 10% en carácter de único o impuesto global complementario.
Y aquí solamente les va a convenir declararlo aquí cuando ustedes tienen un tramo inferior al 10%. Esta línea muy rara vez se usa, ¿ya? Salvo que, como les digo, una persona vendió una propiedad, ya había utilizado las 8.000 UF y está en el tramo del 4% o del 8%, le convendría declarar aquí ese mayor valor en vez de pagar el 10%. Si está en un tramo superior, es mejor pagar el 10%. ¿Ya? Aquí van las rentas de fuente extranjera en la línea 12, todas las rentas de fuente extranjera que deben ser consistentes generalmente con la declaración jurada 1929. ¿Ya? En la línea 13 van los sueldos, pensiones o rentas similares que se declaran aquí. Esta información es automática, generalmente es automática porque depende de la declaración que hicieron los empleadores o quienes paguen la pensión. Y está el incremento por primera categoría, que es una renta que es equivalente a todos los créditos que ustedes van a utilizar en estos recuadros, en estos de acá. Todos los créditos que ustedes utilicen para rebajar el impuesto se deben sumar acá como incremento, para después utilizarlas como crédito. ¿Ya? Este mundo, esto es la forma más simple de presentar esto en poco tiempo, pero cada uno de estos conceptos es un mundo. Es un mundo. Pero lo importante es que tienen que saber que mucha de esta información es automática, excepto los de la línea 5, la 8 y la 9. A veces cierta información es automática, pero va variando mucho. Eso en rentas. Ahí usted tiene que ver qué tipo de rentas posee. ¿Y qué beneficios tributarios yo puedo utilizar? Muchos de estos beneficios son opcionales, y a veces como son opcionales las personas no lo utilizan o la propuesta no te lo señala, ¿ya? Por ejemplo, hay un gasto por crédito por gastos en educación, ¿ya? Este crédito, generalmente si ustedes son inversionistas, yo creo que van a tener buenos niveles de renta, no lo van a utilizar, porque este crédito solamente se utiliza, es para rebajar el impuesto global complementario cuando tienen un hijo en edad escolar que cumple con los requisitos de asistencia y todo, pero entre el papá y la mamá no ganan más de 30 millones de pesos aproximadamente en el año, ¿ya? Si es que se da esa situación en que entre el papá y la mamá no ganan más de 30 millones de pesos en el año, van a poder usar este crédito, ¿ya? Y les va a aparecer el asistente de crédito por gasto en educación. A veces aparece el asistente, pero y lo utilizan, pero después cuando van a revisar la renta impuesto interno, ven que superaron el límite, le observa la renta por haber utilizado este crédito, ¿ya? El crédito por compra de viviendas nuevas. Este crédito fue muy corto. Partió como desde diciembre más o menos del año 2023 hasta septiembre del 2024. Quienes compraron ahí propiedades, ¿ya? Había una ley muy cortita que permitía que te devolvieran dividendos, ¿ya? Hasta un tope de 1 millón anual. Entonces, si usted pagan dividendos de 350.000 pesos, si ustedes compraron una propiedad entre diciembre de 2023 y septiembre del 2024, que se haya inscrito en ese rango, van a poder utilizar este crédito por una sola propiedad. Por una sola propiedad. Esto no estuvo muy masificado este crédito, pero ahora va a aparecer en esta operación. Pero tenía un requisito que se debía señalar en la escritura de compraventa, ¿ya? Y muchos bancos no estuvieron atentos o no se informaron o no se actualizaron. Pero hay una opción ahí. Si ustedes compraron una propiedad, podrían recuperar hasta 1 millón de pesos aproximadamente, rebajarlo de impuestos, ¿ya? Está la rebaja por intereses de créditos con garantía hipotecaria, ¿ya? Que eso siempre generalmente se utiliza por todos los créditos hipotecarios que ustedes tengan. Pagan dentro de la cuota, pagan una parte capital, otra parte interés. Ese interés se puede rebajar de la base imponible. Tiene ciertos topes, ¿ya? Las personas que ganan entre 0 y 65 millones de pesos pueden usar el 100% de los intereses con un tope de 15 UTAs que son como 6 millones más o menos de pesos, un tope. Los que ganan entre 65 millones y 110 millones pueden utilizar una fórmula, es decir, ya no pueden usar el 100%, sino una fórmula que va bajando el monto en la medida que se acercan a los 110 millones de pesos aproximadamente. Todo esto está en el curso. Y los que ganan más de 110 millones, ya que esas personas no pueden utilizar rebajar los intereses por crédito hipotecario, ¿ya? Y a esas personas ya les estaría conveniendo tratar, si tienen muchas propiedades, tributarlas a través de un empresario individual o una empresa. Eso tienen que evaluarlo, ¿ya? Está el ingreso no renta por utilidades de 8.000 UF, que le había explicado, por venta de propiedades, ¿ya? El crédito por contribuciones, ¿ya? También, supone que usen bien el asistente.
la reliquidación del impuesto único de segunda categoría, cuando una persona tuvo solamente sueldos, pero su sueldo es muy variable, lo más probable es que al reliquidar le pueda generar una devolución, es un beneficio. Y el crédito por retiro de dividendos con obligación de restitución. Ya el crédito, los créditos por los dividendos que ustedes recibieron por participar en sociedades anónimas, esos dividendos vienen con ciertos créditos. ¿Ya? Esos son ciertos beneficios que ustedes tienen que estar atentos al presentar el formulario 22. No sé si aquí hay preguntas, Sergio. Habían algunas preguntas. En este punto, antes de pasar a lo siguiente. No, yo creo que dale nomás y dejemos las preguntas para el final. Si es que... Ya. Sí. Sigamos. Planificación y declaración. Aquí viene algo que hablamos que habló Sergio al principio. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de planificación y estratégica. Esto es más global. Y un poquito de la declaración anual de impuestos. ¿Ya? En etapas de planificación. ¿Ya? No se puede planificar el pasado. Eso es lo que es. Solo el futuro. Esa es la gran frase. Hoy no podemos hacer nada con lo que ya ocurrió. Solamente calcular bien los impuestos, ver que no hayan errores que te hagan tributar de más, ¿ya? Pero no se puede planificar lo que ya ocurrió, ¿ya? Hoy estamos siempre, si vamos a declarar en abril, vamos a declarar hechos consumados, ¿ya? Lo que ya ocurrió en el 2024. Pero sí podemos aprender de esta experiencia, de esta operación renta y planificar el futuro. Ver, mira, ¿sabes qué? En mi caso me conviene usar APB. En otro caso, le conviene iniciar actividades como empresario individual y poner las propiedades en el empresario individual. En otro caso, y utilizar el beneficio de reinversión. Casi todo es casuístico aquí. No hay una planificación estándar. Depende del caso a caso, depende de los objetivos personales, depende de la edad del contribuyente. Algunos están pensando en la potencial herencia, algunos están pensando en la potencial jubilación. Aquí todo depende, ¿ya? Pero para la operación renta es bueno que uno planifique, ¿ya? Planifique. Y para ello, por ejemplo, desde enero de cada año, no después de la operación renta, sino desde enero idealmente, es recomendable proyectar las rentas tributables que se percibirán durante el año. Es decir, hoy, tener una planilla, sabéis que este año voy a tener este sueldo, estimo que este sueldo tributable mensual, lo multiplico por 12, creo que voy a tener estos proyectos y voy a cobrar con boletado honorario esto, voy a obtener estas rentabilidades por inversiones, voy a recibir estas rentas por arriendos que son tributables. Proyectar el año, ¿ya? Proyectado esto, se pueden tomar decisiones estratégicas que permitan aprovechar beneficios tributarios disponibles para personas naturales o empresas, ¿ya? Pero todo esto se hace antes de que ocurra el año, no después, ¿ya? Salvo que en la empresa quizá hay un poquito más de margen porque uno puede utilizar el beneficio de reinversión, ¿ya? Ciertas depreciaciones aceleradas, ahí quizá hay un poquito más de reacciones posteriores al ejercicio, pero en las personas naturales generalmente no, ¿ya? En el peor escenario, ¿ya? Sabremos anticipadamente si nosotros hicimos esta proyección, ¿ya? Y no hicimos planificación, ¿ya? Sabremos anticipadamente cuánto impuesto anual debemos pagar, ¿ya? Y así tomar las medidas necesarias para no encontrarse sin liquidez en el periodo de declaración y pago, ¿ya? Que muchas personas, por no haber proyectado los impuestos, llega abril y se encuentran con que tienen que pagar 10 millones de pesos de diferencia de impuestos. Y nadie les contó, nadie les avisó, no estaban preparados y no tienen la liquidez porque esa plata o la invirtieron en inversiones sin liquidez o se la gastaron literalmente y se encuentran con ese problema y a veces no declaran incluso porque no tienen plata, pero parece que hay una opción de declarar sin pagar y dejar este giro para julio, que viene más adelante, ¿ya? Pero sí es bueno saber lo antes posible cuánto tengo que pagar. Para eso tienen que planificar bien sus impuestos, ¿ya? Y en cuanto a la declaración anual de impuestos, ¿ya? ¿Qué declaraciones tengo que presentar? ¿Ya? De las personas naturales, la declaración más relevante, ¿ya? Para que ustedes la vayan preparando de día o preparando la información si es que quieren asesorarse. La más relevante que deben presentar las personas naturales es la declaración jurada 1929, que es la sobre inversiones y rentas del exterior. Si ustedes tienen inversiones en el exterior, tienen que presentar esta declaración que vence el 30 de junio, ¿ya?
Sin embargo, se recomienda tener los cálculos antes de presentar el formulario 22, ¿ya? Porque la información que declaren en esa DJ va a influir en el formulario 22. Entonces, mejor tenerlo antes de declarar, ¿ya? Si bien vence el 30 de junio, es bueno tener la información antes, ¿ya? Para que todo sea consistente, ¿ya? Y en cuanto al formulario 22, si bien generalmente el periodo para declarar comienza el 1 de abril, ¿ya? Es mejor declarar después del día 20, ¿ya? Es mejor declarar después del día 20, de abril, ¿ya? Por todos los cambios que se van produciendo, ¿ya? Perdón, aquí. Sí, eso es importante destacar por qué pasa esto, y es que las instituciones que tienen que entregar la información, desde alguien al cual le emitimos una boleta de honorario o alguna institución financiera en donde uno invierte, todas estas instituciones tienen tanta información que subir, que entregarle al Servicio de Impuesto Interno, que a veces no cumplen los plazos, se demoran y por lo tanto van entregando la información a medida que avanza ese mes de abril. Entonces, por lo mismo, hay que esperar, porque de esa manera nos podemos asegurar de que las instituciones ya subieron la información. Y eso uno lo puede igual ir chequeando. Sí. Siempre me gusta compartir ahí una parte que aparece en la declaración renta, que es la línea donde dice información de ingresos. En esa información de ingresos, ahí aparece todo lo que uno recibe como ingreso y toda la inversión y todas las cosas, y ahí uno puede ir haciendo un chequeo. Los agentes retenedores que se llaman. Ellos generalmente están rectificando. Por ejemplo, esta semana es full. Casi la mayoría de las declaraciones juradas importantes vencen esta semana. Es decir, después de esta semana, ya desde el lunes ustedes van a poder consultar los agentes retenedores y van a poder ver qué han informado de ustedes. Se han visto diferencias brutales. Han llegado casos de personas que en la propuesta le dice tienen que pagar 50 millones, cuando en realidad tenía que pagar 1 millón o 500.000 pesos, porque se equivocaron en un número en los bancos, ¿ya? O en las compañías de seguro, ¿ya? Son muy comunes esos errores. A veces no se equivocaron en su RUT, pero sí se equivocaron en otro RUT, o hay variaciones pequeñas, pero por eso no es bueno declarar al principio, ¿ya? O incluso algunos no han declarado, porque se atrasaron, porque renunció la persona encargada, miles de razones, no presentaron dentro de plazo. Incluso hay rectificaciones posteriores a la valoración renta, ¿ya? Por eso es bueno tener un control propio, ¿ya? Entonces, antes de intentar enviar la propuesta del formulario 22, es bueno tener un control propio con todas las rentas percibidas durante el año, ¿ya? Creo que en un curso yo entregué un formulario ahí que sirve para prepararse, para tener este control propio. Ya, este control propio de renta y ese compararlo con los valores propuestos por impuesto interno. Porque ahí uno puede detectar, por ejemplo, que un agente retenedor no ha informado, ¿ya? Y si no ha informado, uno se puede comunicar con ese agente retenedor y decirle, oye, todavía claro. No. Y acá uno pensaría que el que no esté esa información va a pasar piola y es mejor que no esté, pero lo que ocurre muchas veces es que la información se entrega posteriormente, uno ya declaró y genera la inconsistencia que después hace que nos rechacen la declaración, entonces al final termina siendo un problema. Exactamente, entonces esas son consideraciones importantes en el formulario 22, para que ustedes lo tengan bien presente, ¿ya? En la declaración anual de impuestos. ¿Ya? Vamos, antes de pasar a conclusiones y recomendaciones, voy a hacer un cuadro, un gráfico que resume casi todo lo que hablé, pero bien global, de cómo funciona la operación renta. Este cuadro también es importante, ¿ya? Entonces, generalmente casi todo parte de aquí, de los agentes retenedores o instituciones obligadas a informar, ¿ya? Estos agentes retenedores pueden ser los empleadores, pueden ser los clientes, pueden ser corredores, pueden ser los bancos, notarías, proveedores, empresas públicas, generalmente muchas instituciones que están obligadas a cumplir ciertas declaraciones juradas a impuestos internos. Entonces, informan a través de declaraciones juradas anuales a impuestos internos, que llega aquí. Entonces, esta información que poseen ellos la recibe impuestos internos. Con esta información, impuestos internos alimenta la propuesta del formulario 22, ¿ya? Con la información que recibe, pero con la información recibida de la gente, no solo alimenta la propuesta, sino que realiza otro tipo de fiscalizaciones, como por ejemplo la justificación de inversiones. Por ejemplo,
tú te compraste una propiedad de 200 millones al contado, ¿ya? ¿Y qué va a hacer el notario? Informa. Le informa a través del formulario 2890 a Impuesto Interno, esta persona compró una propiedad de 200 millones de pesos al contado. Entonces Impuesto Interno ya tiene esa información, pero tú no tienes que pagar impuestos por esos 200 millones de pesos, necesariamente. Por eso no te lo va a meter en la propuesta. Pero si tú en tu renta apareces declarando una renta anual de 15 millones de pesos o 20 millones de pesos, va a haber una inconsistencia de inversiones, ¿ya? Entonces Impuesto Interno te va a preguntar, lo más probable, de dónde te va a dar una carta que se llama proceso de justificación de inversiones, de dónde usted sacó estos 200 millones de pesos. Si sus rentas, los últimos 3 años viene declarando 20 millones de pesos anuales solamente. Como por lógica, uno no podría justificar. De ahí uno tiene que empezar a justificar. No, que me dio un mutuo mi tío, me dio un mutuo mi papá, y uno tiene que ver el mutuo, ¿ya? O recibió una herencia, ya, ahí está justificado, ¿ya? Pero en el caso del mutuo tiene que haber pagado un impuesto al mutuo, en el caso de herencia tiene que estar pagado el impuesto a la herencia. En casi todas las formas de obtener un patrimonio hay algún impuesto, ¿ya? O no, recibió una transferencia desde el extranjero, ¿bajo qué concepto? Si uno no logra acreditar el concepto, por ejemplo, porque recibió esos fondos, la ley presume que son rentas afectas al global complementario y tienes que pagar impuesto global complementario, ¿ya? Entonces, por eso hay que estar viendo siempre los agentes retenedores. ¿Qué informaron? Como decía Sergio, estar revisando qué informaron los agentes, porque ahí se encuentra con muchas historias, hasta los autos, compras de autos aparecen ahí, ¿ven? Compras de vehículos. Bueno, con la propuesta, ¿ya? Más la información de los asistentes de cálculo de bienes raíces que lo llena el mismo contribuyente, ¿ya? El asistente de arriendo, el asistente de inventario de raíces, se alimenta la propuesta. Esa propuesta no es llegar y declarar. El contribuyente o la persona natural tiene que analizarlo. Ve la propuesta, la contrasta con su control propio, estamos ok, está todo razonable, y ahí recién la acepta y pasa a declarar el formulario 22, ¿ya? En caso de que vea errores en la propuesta o en la información de los agentes retenedores, la persona tiene que comunicarse con los agentes retenedores, que puede ser su banco, puede ser su cliente, puede ser su empleador, para que corrija la información antes de declarar, ¿ya? Entonces, este es un cuadro que más o menos trata de explicar las relaciones cruzadas que se dan entre las partes en el proceso de operación renta. Eso, guárdenlo también como imagen. Aquí pueden ir pensando más o menos estrategias para este proceso, ¿ya? Y vamos a ir ahora último a las conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Conclusiones. La mayoría de los contribuyentes que obtengan rentas adicionales a un sueldo de un empleador debe presentar la declaración anual de impuestos a través del formulario 22 en abril de cada año. ¿Ya? Es decir, si usted tiene sueldos y además obtuvo otro tipo de renta, es recomendable que presente el formulario 22. ¿Ya? De la manera, casi todas las contribuyentes, sobre todo los inversionistas, están obligados a presentar el formulario 22. ¿Ya? Se debe contrastar un control personal de las rentas obtenidas con los valores propuestos del Servicio de Impuesto Interno para detectar a tiempo desviaciones u omisiones importantes. Esa es una gran conclusión. Entonces, me gustaría instaurar aquí, sobre todo los clientes de Patrimony, esa idea de que uno tiene que tener su control propio y contrastarlo contra las propuestas para que vayan detectando a tiempo errores. Y se debe tener presente que los valores entregados por el Servicio de Impuesto Interno son solo una propuesta. La responsabilidad en el caso de detección de diferencias que generen pago de impuestos es siempre del contribuyente. Así, pues, uno no le puede echar la culpa a Impuesto Interno. Oye, pero tú me diste estos valores. Impuesto Interno siempre deja claro que los valores que deja en el formulario 22 son una propuesta. La responsabilidad en el caso de errores, aunque se haya equivocado un agente retenedor también, son siempre del contribuyente. Entonces, si hay que pagar multas e intereses, las tiene que pagar el contribuyente. Y es por eso que uno tiene que tener su control propio, ¿ya? Esas son las grandes conclusiones. Y recomendaciones, ¿ya? Antes de declarar, esto es bien redundante, ¿ya? Antes de declarar, preparar un control personal con la renta obtenida durante el año comercial 2024 para luego compararlo con los valores propuestos por el SI. ¿Ya? Idealmente a ciegas. Uno, antes de meterse en Impuesto Interno, decir, ¿qué recibí este año? Sueldos, inversiones, arriendos, honorarios.
hacer su cálculo y después ir a compararlo con lo que aparece en el impuesto interno y va a darse cuenta de muchas cosas. Se va a aprender bastante en ese proceso. ¿Ya? Declarar preferentemente desde el día 21 de abril del 2025 en adelante. ¿Ya? Aquí, este año no he visto impuesto interno haciendo propaganda para que declaren entre el 1 y el 10 para recibir la devolución anticipada. Porque saben lo que eso conlleva. No sé si van a aparecer igual, pero todos los años... Yo creo que igual lo van a hacer porque al final... Ciertos indicadores, ellos tienen que decir... Y así cierran más rápido el año y sabemos que el Estado no está con mucha plata, así que le interesa recaudar harto. Sí, bueno, pero preferentemente esto no es por postergar la declaración, sino por evitar errores. Exacto. Tratar de declarar entre el 21 y el 30, idealmente, comprendiendo que los agentes retenedores realizan muchas correcciones durante el proceso o algunos declaran atrasados. ¿Ya? En caso de no tener liquidez, que puede suceder, para pagar los impuestos anuales, porque fue muy duro el golpe, no me gasté la plata, se debe evaluar usar la opción de usar el giro diferido. Es una opción que aparece ahí, cerca de declaración de renta, el giro diferido, postergando el pago de impuestos para julio del 2025. Es decir, el sistema te da la opción de no pagar ahora en abril y pagar en julio del 2025. De esta forma se evita el pago de multas. Pero sí se debe pagar intereses y reajustes. ¿Ya? Si igual te cobran intereses y reajustes. Ahora la fórmula de los intereses ya cambió, ya no es el 1,5 por mes o fracción de mes, ahora que es un interés más de mercado, más justo, más bajo que antes. ¿Ya? Eso cambió desde el año 2025 en adelante, la fórmula de calcular los intereses de tesorería. ¿Ya? Con opción de realizar un convenio. Incluso si llega julio y uno aún así no tiene para pagar todo el contado, el impuesto a la renta que te dio a pagar, pues se puede hacer un convenio y pagar en cuotas. Pero ahí esto es súper importante lo que comenta Mauricio, porque mucha gente se asusta y casi como que tiene la fecha encima y hay que pagar y chao, pero acá lo importante siempre con impuestos internos es que si uno tiene la intención de pagar, siempre existen opciones y en este caso están esas fechas postergadas y además también para algunas personas que llegan con esta sorpresa en abril, diferirlo hasta junio y eventualmente ahí también con tarjeta de crédito, también hacer un pago en cuotas, también son cosas que pueden hacerse. Exactamente, porque si pasa mucho tiempo más... Bueno, si no declara, paga multas. Aquí se evitan las multas, paga multas, se evitan las multas con eso. ¿Ya? Y en caso de declaraciones anuales con mayor tipo de complejidades, ¿ya? Donde hay un dicho ahí, pastelero a sus pasteles, es mejor asesorarse con especialistas en la materia, ¿ya? Cuando uno no se puede autooperar, por decir así. Esa es la presentación, espero que les guste. Estamos atentos aquí a dudas que se puedan hay hartas preguntas, vamos con lo último. Rodrigo dice, para el caso de fondos mutuos, ¿solo cuentan los que he liquidado? ¿Debería revisar que el banco incluya solo el monto de las ganancias? Sí, los fondos mutuos, solamente se paga impuesto por el mayor valor que se haya determinado en los rescates. Si uno los mantuvo invertidos, no paga nada. Aunque haya fluctuado muy bien, solamente en el rescate se determina un mayor valor y generalmente viene declarado, viene en la propuesta y vienen los agentes retenedores ya determinados, los fondos mutuos. Bien. Para los que solo tenemos un pagador, nos sale el mensaje de no está obligado a realizar el formulario 22. Pero si tenemos, eso genera dudas porque hay algunas personas que eventualmente tienen alguna inversión y además aparece este mensaje que no deben hacer la declaración. Eso puede ser porque ya está todo calzado y existe algún beneficio tributario de la inversión probablemente. No, puede ser que algunas veces le aparece ese mensaje a personas naturales que no está obligado a declarar, pero puede ser porque tuvo renta de un solo empleador, tuvo intereses de depósito a plazo o de rescate de fondos mutuos, pero esos no superaron los 20 UTM, ¿ya? Claro. Entonces, esos están acogidos a un beneficio que son ingresos no renta. No están obligados a declarar, pero sí es bueno que declaren. Sí es bueno que declaren porque acreditan. Después, igual, cuando van al banco a pedir un crédito, le piden la declaración de renta, ¿ya? Más por eso. Pero no están obligados a pagar por esos intereses de depósito a plazo o rescate de fondos mutuos porque no excedieron las 20 UTM o 30 UTM respectivamente. ¿Ya? Y es por eso que el sistema supone que no está obligado a declarar, pero esos son errores del sistema. A veces el sistema arroja ese mensaje por error. Y después, cuando llega un momento de conflicto, la responsabilidad siempre es del contribuyente, como les digo. ¿Ya? El impuesto interno no acepta sus errores propios.
Tal cual. Oye, ¿qué pasa si alguien no ha declarado nunca inversión en el extranjero? Ya. Bueno, tiene un riesgo de que lo fiscalicen, ¿ya? De lo que lo fiscalicen hacia atrás y si se obtuvo renta principalmente, no solo por tener inversiones uno paga impuestos, pero si que obtuvo rentas, tendría que declararlas. Yo sugeriría que declare la renta, no la declaración 1929, pero sí la renta del extranjero y rectifique esos años, porque eso es lo más importante, declarar las ganancias, ¿ya? Pero sí comience a hacer estas declaraciones desde este año. ¿Ya? Por ejemplo, desde este año, con formato de 2024, antes del 30 de junio, informar las inversiones que tiene en el extranjero, porque el gran problema se produce cuando uno quiera retornar esa plata a Chile, algún día potencialmente. Y ahí, impuesto interno, como no las venía declarando en la 1929, va a presumir que todo es renta. Si no es que no es retorno de capital, que no es retorno de una inversión. Entonces, mejor empezar a informar esto desde este año, ¿ya? Y de incluir las rentas que haya determinado en el año anterior. Es que eso es como un estudio, depende también la cuantía. Si estamos hablando de 100.000 pesos, 200.000 pesos, quizás no es relevante, pero cuando son rentas relevantes, hay que hacer el estudio de los efectos. Sí. Eso. ¿Dónde se declara las inversiones en criptomonedas? Las criptomonedas. Ahí estamos en formulario de 22. Criptomonedas. ¿Ya? Las criptomonedas no son capitales inmobiliarios, son activos digitales, ¿ya? Son calificadas en impuesto interno como activos digitales. Y esas ganancias uno las puede declarar por acá. Otras rentas propias o de terceros, aquí, en este código. ¿Ya? Aquí, en este código 1865 las puede declarar. Dentro del sector de rentas de capitales mobiliarios. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Otra que yo he ocupado para este tipo de inversiones También de puede ser la extranjero 10. puede ser la 10, La exacto. 10. Otras rentas de fuente chilena afecta impuestos Sí. al Hay que hay complementario. mucho concepto ahí con la criptomoneda, que la criptomoneda no pertenece a un país, no está Claro, centralizada, no está ubicada ni en el extranjero ni en Chile. Entonces, claro. pero lo importante, más que la ubicación, a lo más uno tendrá que cambiar la línea, pero lo importante es que se declare, ¿ya? Se declare. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Aquí, en esta puede ser. Cuenta. Oye, no alcancé a encontrar una pregunta, pero lo encontré muy bueno. Las personas que tienen inversión inmobiliaria y arriendan y de repente tienen a un arrendatario mitad de año y cambian de arrendatario. Como existe solamente una línea, ¿qué es lo que se hace ahí en el monto a declarar por arriendo? Ahí te aparece, aquí no te pregunta Ruth del arrendatario, o creo que sí, a ver, déjame ver. Sí, pregunta el RUT, por lo tanto habría que poner el RUT y ese RUT cambia y eventualmente también cambia la renta. Sí, dame un segundito aquí. Estamos aprovechando los minutos Sí, para está bien. que sea una asesoría más completa. Muy bien. Aquí está. Te pregunta Ruth del arrendatario. Sí, sí, mira, aquí no me ha nacido esa pregunta en la práctica, aunque sí se ha dado, no me acuerdo porque esto generalmente lo delego. Ujú. ¿Ya? Si el sistema no te permite agregar otra línea con la misma propiedad, tendrías que ponerlo dos líneas a la misma propiedad, ¿ya? Uno con un arrendatario y ponerle 6 meses en vez de 12, con el monto de ese arrendatario, y en otra fila que tú puedes agregar propiedad, agregar la misma propiedad Claro. con otro root, de otro arrendatario. Si no te lo permite, vas a tener que poner el último arrendatario. Esto no afecta en nada al arrendatario, así que ese dato no es algo Sí. que le afecta a impuestos internos. Es un dato informativo en la práctica. ¿Ya? Para términos prácticos y fáciles de solucionar esto, hay que El último entender arrendatario. claro, hay que entender que al impuesto interno le interesa que el monto sea realmente lo que uno percibió en el año. Entonces, eventualmente uno puede colocar ahí el monto promedio recibido como arriendo y colocar el RUT del último arrendatario. Sí, el último arrendatario. ¿Ya? Porque eso es lo que finalmente... Sí. Eso es lo importante. ¿Qué más? Si rescataste fondos mutuos y luego lo reinvertiste en un ETF, paga impuestos, ¿cierto? Sí, porque hubo un rescate. Exacto. Y cambiaste de instrumento de inversión. Si hubiesen mantenido la plata invertida en fondos mutuos, no paga impuestos. Ahora, Bien. eso igual es relativo, porque de repente igual es bueno pagar impuestos del pasado, hacer el cambio, porque también acá hay factores que hay que tomar en consideración, como las comisiones que se cobra ese fondo mutuo, la rentabilidad de ese fondo mutuo. Entonces, eventualmente igual es bueno a veces cerrar una inversión con un fondo mutuo que quizás no es la más óptima y luego pasarla a otro instrumento que sí sea más óptimo. Exactamente.
hay un beneficio de los fondos mutuos, que es la reinversión de rescate. Uno puede rescatar y reinvertir de inmediato en otro fondo, y eso hay un beneficio en el artículo 108 de la ley que posterga la tributación de eso. ¿Ya? De todo eso se encarga el banco. Y el banco no va a informa los retiros reinvertidos, pero no los hace tributar de fondos mutuos, los rescates reinvertidos de fondos mutuos, y no los hace tributar. Eso para que lo tengan claro. Sí. ¿Qué más? Un par de preguntas más. ¿Sí? Si mis dos DFL2 más antiguas no están arrendadas, ¿Ya? pero tengo arrendadas otras dos DFL2 compradas con posterioridad, ¿puedo quedar exento del impuesto a la renta por arriendo de las más nuevas? No, tienen el beneficio de DFL2 las dos propiedades más antiguas susceptibles de DFL2. Es decir, son las dos más antiguas, independiente que las arriende o no. ¿Ya? Ahí le convendría arrendar la primera y segunda y tratar de utilizar la tercera y cuarta para ahorrar impuestos, pero a veces en la práctica no es tan fácil. ¿Ya? No es tan fácil. Pero son las dos más antiguas, ¿ya? Independiente, no son las dos más antiguas arrendadas, son las dos más antiguas, independiente que estén utilizadas o no. Sí, y acá hay una pregunta bien interesante respecto al traspaso de depósitos a plazo. Esto es bien importante porque se mezcla lo tributario con lo financiero. Los depósitos a plazo, la ganancia que uno obtiene siempre es una ganancia por sobre la inflación. Es decir, si un depósito a plazo el año pasado rentó un 6% y la inflación fue de un 4%, en realidad la rentabilidad que se paga es por el 2% de diferencia. Exacto. Entonces, se paga impuesto por el rescate de un depósito a plazo, que al final, de todas formas, siempre se va a pagar porque siempre se van renovando los depósitos a plazo y por lo tanto, si es que ese depósito a plazo gana más que la inflación, igual siempre va a pagar. Y por lo tanto, lo que nosotros buscamos posteriormente cuando traspasamos depósitos a plazo a fondos de inversión es que los fondos de inversión sí tienen un beneficio tributario, que es el tope hasta ahora del 10% de ganancia sobre la ganancia y además sobre esa inflación también. Sí, perfecto, exactamente. Bien, Mauricio, como siempre, un gusto, un placer estar hablando de estos temas tan desagradables, pero con alguien tan simpático y tan fácil de explicar todas estas cosas como tú, Mauricio, así que agradecido de tu tiempo. Aprovechamos estos días previos a la locura para hacer este webinar. Es un webinar que va a quedar grabado, lo vamos a entregar después a cada uno que lo quiera de los clientes de Patrimor. También lo vamos a subir al canal de YouTube porque es información que nosotros creemos que es muy necesaria en esta época. Así que, y también los que quieran profundizar y quieran saber más de todos estos temas que siempre son áridos, pero explicados de muy buena forma por ti, Mauricio, están los cursos. Así que ahí también lo pueden aprovechar y quedan invitados desde ya. Mauricio, nosotros nos vamos a estar viendo, no te vas a salvar de mí porque ahora viene toda la parte más de Patrimor, pero ya para los clientes y todo, obviamente ya después de abril, ya que después que pase la locura. Un abrazo y gracias a todos los que se conectan. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao.